Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas energías. Yo por mi parte estoy súper entusiasmada de estar aquí hoy, lista para sumergirnos en un tema que me ha llenado de emoción y orgullo, y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Para los que son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse. Este canal es un espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, en las series que nos atrapan, en los actores y actrices que nos roban el corazón, y por supuesto, en sus vidas y en sus logros. Hoy vamos a desentrañar una noticia que sinceramente, me llenó de alegría y me hizo sentir un gran orgullo. Vamos a hablar de la maravillosa Demet Özdemir, una actriz que admiramos profundamente, y del talentoso Can Yaman, un actor que nos tiene a todos suspirando. Y por supuesto vamos a profundizar en el mensaje que Demet le dedicó a Can. Si escucharon bien, tenemos chicha fresca. Vamos a analizar ese mensaje, a desmenuzarlo, a entender por qué es tan relevante y a recordar la trayectoria de ambos artistas, porque créanme, hay muchísimo que contar. Antes de que nos adentremos en el análisis y los detalles jugosos, un recordatorio para los que aún no se han suscrito al canal: este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque se vienen muchas sorpresas. Y por supuesto, ya saben que adoro leer sus comentarios. Déjenme sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra sobre el tema de hoy. Me encanta interactuar con ustedes, saber qué piensan y compartir esta pasión por las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia que nos convoca hoy es el mensaje que Demet Özdemir envió a Can Yaman. Un mensaje de felicitación, un mensaje de orgullo y de apoyo por los logros de Can. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con esta historia, les hago un breve resumen. Demet y Can compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus. ¿Y qué podemos decir? Fue un auténtico fenómeno. La química entre ellos era, literalmente, explosiva. Crearon una conexión en pantalla que enamoró a millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y ambos actores catapultaron su fama a nivel internacional. Pero, ¿por qué es tan importante, por qué es tan relevante el mensaje de Demet? Bueno, la respuesta es multifacética. En primer lugar, porque es un gesto de compañerismo, de amistad y de reconocimiento al trabajo y al éxito de Can. En el mundo del espectáculo y especialmente en la industria turca, a veces vemos rivalidades, envidias y competencias que no son del todo sanas. Que una actriz como Demet, que ha tenido sus propios éxitos, que es una estrella por derecho propio, se tome el tiempo de felicitar a su ex compañero de trabajo, es algo que se valora mucho. Demuestra madurez, profesionalismo y sobre todo, un corazón enorme. Es una actitud que deberíamos ver más a menudo, porque demuestra que el éxito de uno no tiene por qué opacar el de los demás. Además, el mensaje de Demet tiene un peso específico porque, como les decía, ambos compartieron una conexión muy especial durante Erkencikus. La gente se enamoró de Sanem y Can, de la pareja que formaban en la serie. La conexión que tenían era palpable y la vida personal de ambos se mezcló un poco con la ficción, ¿no? Hubo muchos rumores, muchos comentarios sobre una posible relación fuera de la pantalla, y eso generó mucha expectativa y mucho interés en el público. La gente quería saber si la magia de la serie se trasladaría a la vida real. Por eso, ver a Demet expresando su orgullo por el éxito de Can es como una forma de cerrar el círculo, de dejar claro que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe una buena relación, un respeto mutuo y una admiración profesional. Es una muestra de que se puede mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que las luces de la serie se apaguen. Pero, ¿qué es exactamente lo que dijo Demet? ¿Cuál fue la frase que generó tanto revuelo y que nos tiene a todos aquí debatiendo? La frase que más circuló y que realmente resonó fue: "Estoy orgullosa de su triunfo". Corta, concisa, pero con una carga emocional tremenda. Es una frase que transmite alegría, que transmite apoyo, que transmite un sentimiento de satisfacción por el éxito de otra persona. No es una simple felicitación, es una declaración de admiración y de reconocimiento al trabajo duro y a la dedicación. Y seamos sinceros, en un mundo donde a veces es más fácil destacar los defectos, criticar y juzgar, que celebrar los logros, este tipo de mensajes son un soplo de aire fresco. Es una invitación a la positividad, a la empatía y a la admiración mutua.
Nos recuerda que el éxito de otros no nos resta, sino que nos inspira y nos motiva a seguir adelante. Ahora bien, ¿por qué es tan importante ese triunfo al que se refiere Demet? ¿Qué ha logrado Can Yaman para que este mensaje sea tan significativo? Bueno, Can Yaman ha logrado construir una carrera muy sólida, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Ha trabajado en proyectos en Italia, ha cosechado éxitos en ese país, ha sido portada de revistas importantes y ha demostrado que es un actor versátil y talentoso. Ha sabido reinventarse, ha tomado riesgos, ha explorado diferentes géneros y ha ido creciendo como profesional. Su éxito, como el de cualquier actor, es el resultado de mucho trabajo, de mucha dedicación y de mucha perseverancia. Requiere horas de ensayo, de estudio del personaje, de aprender diálogos, de enfrentar el estrés de los rodajes, de lidiar con las críticas y, sobre todo, de creer en uno mismo. Y que Demet, que ha sido testigo de esa trayectoria, reconozca ese esfuerzo, es algo muy valioso. Es un reconocimiento a años de trabajo, de entrega y de pasión por la actuación. Pero, ¿qué nos dice este mensaje sobre Demet? ¿Qué nos revela sobre su personalidad, sobre su forma de ser? Nos dice que es una persona que valora el trabajo en equipo, que no se deja llevar por la envidia, y que es capaz de celebrar el éxito ajeno. Nos dice que tiene una personalidad fuerte, que sabe lo que quiere, y que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Nos dice que es una persona auténtica, que es capaz de ser feliz por los demás y que tiene un corazón enorme. Es una persona que irradia luz y positividad, y que utiliza su plataforma para inspirar a otros. Y eso, señores, es algo que vale la pena destacar y aplaudir. Es una muestra de humildad, de generosidad y de empatía. Nos demuestra que el éxito no solo se mide por los logros personales, sino también por la capacidad de celebrar el éxito de los demás y de construir relaciones basadas en el respeto y la admiración mutua. Ahora bien, profundicemos un poco más en la trayectoria de Demet Özdemir. Ella, al igual que Can, ha tenido un ascenso meteórico en el mundo de la actuación. Para aquellos que no la conocen, Demet es una actriz turca con un talento innato y una belleza cautivadora. Su camino hacia el estrellato comenzó de manera inesperada, pero su perseverancia y su dedicación la llevaron a lo más alto. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo como bailarina. Y, desde muy joven, demostró un talento y una pasión por el baile que la llevaron a participar en diversos proyectos. Luego audicionó para anuncios publicitarios y participó como bailarina en algunos videoclips musicales. Fue su belleza, su carisma y su energía lo que le abrieron las puertas para dar el salto a la televisión, donde rápidamente se convirtió en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su debut en la actuación fue en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim, donde interpretó un papel secundario, pero logró captar la atención del público y de los productores. A partir de ahí su carrera despegó. Protagonizó varias series exitosas que la consagraron como una de las actrices más importantes de la televisión turca. Entre sus trabajos más destacados encontramos Zilek Kokusu, donde interpretó a Aslı, una joven que sueña con convertirse en pastelera. Esta serie, además de ser un éxito en Turquía, la catapultó a la fama en otros países, y le permitió demostrar su talento para la comedia romántica. La serie conquistó los corazones del público con su trama juvenil, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química entre Demet y sus compañeros de reparto. Luego Demet protagonizó No. 309, una serie que la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía. En esta serie interpretó a Lale, una joven que se ve envuelta en un matrimonio arreglado. La serie, que combinaba comedia, romance y drama, fue un éxito rotundo, y Demet demostró su capacidad para interpretar roles complejos y llenos de matices. Y por supuesto, no podemos olvidar Erkenci, la serie que la catapultó a la fama internacional y que la unió a Can Yaman. En esta serie, Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora y optimista que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. Su papel en la serie fue elogiado por la crítica y por el público, y le permitió demostrar su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia. Su papel en Doğduğun Kaderindir también fue muy aplaudido, demostrando su capacidad para interpretar roles dramáticos y complejos. En esta serie, Demet interpretó a Zeynep, una joven que ha sufrido mucho en su vida y que busca su lugar en el mundo. La serie, que aborda temas como la infancia, la familia y el destino, fue un éxito de crítica y de público, y le permitió a Demet demostrar su talento para la interpretación dramática. Recientemente Demet ha protagonizado Adem Farah,
una serie que ha cosechado muchísimas críticas positivas y que ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes del momento. En esta serie, Demet interpreta a Farah, una mujer que huye de su país y que se ve obligada a trabajar para la mafia. Esta serie, que combina acción, drama y romance, ha sido un éxito de crítica y de público, y le ha permitido a Demet demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos y llenos de matices. Demet es una actriz muy versátil, que puede interpretar roles cómicos, dramáticos y románticos con la misma facilidad. Tiene una belleza natural, una sonrisa contagiosa, y una capacidad para conectar con el público que es admirable. Su talento para la interpretación es innegable, y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes es excepcional. Además de su talento, Demet es una persona muy trabajadora, comprometida con su profesión, y que siempre está buscando nuevos retos. Se preocupa por sus personajes, se involucra en el proceso creativo y siempre busca dar lo mejor de sí misma. Y por si fuera poco, es una persona que se preocupa por causas sociales, que utiliza su plataforma para ayudar a los demás y que inspira a sus seguidores con su ejemplo. Demet utiliza su fama para promover la conciencia social y para generar un impacto positivo en la sociedad. Participa en campañas benéficas, apoya causas sociales y utiliza sus redes sociales para dar visibilidad a temas importantes. En resumen, el mensaje de Demet a Khan es mucho más que una simple felicitación. Es un símbolo de amistad, de respeto, de admiración y de apoyo. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, es importante celebrar los éxitos ajenos, apoyar a los demás y construir relaciones basadas en la confianza y el cariño. Es una muestra de que la competencia no tiene por qué ser sinónimo de rivalidad, y que el éxito de uno puede inspirar y motivar a los demás. Y ahora hablemos un poco de Khan Yaman. Khan es un actor que ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su carisma, su talento, su físico, todo en él atrae a la gente. Es un actor con una energía arrolladora, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, y con un talento natural para la actuación. Comenzó su carrera en Turquía, y rápidamente se convirtió en una estrella. Antes de dedicarse a la actuación, Khan estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, pero su pasión por la actuación lo llevó a seguir su verdadera vocación. Asistió a clases de actuación y comenzó a participar en audiciones. Su perseverancia y su talento lo llevaron a obtener sus primeros papeles en televisión. Ha protagonizado varias series exitosas como Inadna Aşk, donde interpretó a Yalin, un joven arrogante y encantador. Esta serie, que combinaba comedia, romance y drama, fue un éxito en Turquía, y le permitió a Khan demostrar su talento para la interpretación. Luego llegó Dolunay, donde interpretó a Ferit, un hombre de negocios que se enamora de una joven cocinera. La serie, que fue un éxito en varios países, le permitió a Khan demostrar su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos. Y por supuesto, no podemos olvidar Erkenci, la serie que lo catapultó a la fama internacional y que lo unió a Demet Özdemir. En esta serie, Khan interpretó a Khan Divit, un fotógrafo exitoso y guapo que se enamora de Sanem. Su papel en la serie fue elogiado por la crítica y por el público, y le permitió demostrar su carisma, su talento y su capacidad para conectar con la audiencia. Su paso por la serie Bay Jane, aunque no tuvo el mismo éxito de Erkenci, sirvió para que siguiera demostrando su valía. En esta serie, Khan interpretó a Özgür, un hombre soltero y mujeriego que se enamora de una joven que busca el amor verdadero. Khan es un actor muy apasionado, que se entrega por completo a sus personajes. Se involucra en el proceso creativo, estudia a fondo a sus personajes y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Es un actor muy trabajador, que siempre está buscando perfeccionar su arte. Se prepara a conciencia para cada papel, y siempre está dispuesto a aprender y a mejorar. Y es un actor que no tiene miedo a tomar riesgos, a probar cosas nuevas, y a salir de su zona de confort. Siempre está buscando nuevos retos y nuevas oportunidades para crecer como actor. Ha trabajado en proyectos en Italia, ha estudiado italiano, y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y a diferentes estilos de actuación. Ha sabido construir una carrera sólida, y ha logrado trascender las fronteras de Turquía. En este punto es importante recordar la serie que los unió, Erkenci. Como mencioné antes, fue un fenómeno. La química entre Demet y Khan era increíble. Y la historia, que nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que se enamora de Khan, un fotógrafo exitoso y guapo, cautivó a millones de espectadores.
La serie tenía humor, romance, drama, y unos personajes entrañables que se quedaron grabados en la memoria de todos. Erkenzicus fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno social que generó un gran impacto en la cultura popular. La serie se convirtió en un éxito rotundo y convirtió a Demet y a Can en estrellas internacionales. La serie fue vendida a más de 70 países y se convirtió en un éxito en plataformas de streaming de todo el mundo. Los fans de la serie se enamoraron de la pareja de Sanem y Can, y siguieron con entusiasmo sus aventuras y desventuras. La serie promovió los viajes a Turquía, la moda y la cultura turca en general. La serie se convirtió en un punto de encuentro para los fans de todo el mundo, quienes compartían sus opiniones, sus teorías y sus fanarts en las redes sociales. La serie también generó un gran interés en la cultura turca, y muchos espectadores comenzaron a investigar sobre la historia, la gastronomía y la música de Turquía. La serie es un ejemplo de cómo una producción de televisión puede trascender las fronteras y convertirse en un fenómeno cultural. Erkenzicus es un recordatorio de que el amor, la amistad y la perseverancia pueden triunfar sobre cualquier obstáculo. La serie nos enseñó la importancia de creer en nuestros sueños, de luchar por lo que queremos y de valorar a las personas que nos rodean. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos extraer de este análisis, de esta noticia? Que la amistad entre Demet y Can sigue viva. Que a pesar de los rumores y las especulaciones, existe un respeto mutuo y una admiración profesional. Que es importante celebrar los éxitos ajenos y apoyar a los demás en su camino. Y sobre todo que es un placer ver a dos artistas talentosos que han sabido construir carreras exitosas y que se mantienen unidos por una buena relación. El mensaje de Demet es un reflejo de la madurez, la profesionalidad y la bondad que la caracterizan. Es una demostración de que el éxito no tiene por qué ser sinónimo de competencia y que es posible celebrar el triunfo de los demás. Es un ejemplo de que el compañerismo y la amistad pueden perdurar en el tiempo, incluso después de que las luces de la serie se apaguen. El éxito de Can Yaman es el resultado de mucho trabajo duro, de mucha dedicación y de mucha perseverancia. Es el fruto de años de estudio, de esfuerzo y de sacrificio. Es el reconocimiento a su talento, a su carisma y a su capacidad para conectar con el público. La amistad entre Demet y Can es un ejemplo de que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de que las cámaras se apaguen y las luces se apaguen. Es una demostración de que es posible celebrar el éxito de los demás y de que la envidia no tiene por qué ser el motor de la vida. En definitiva, el mensaje de Demet a Can es una lección de vida. Es un recordatorio de que el éxito es un camino que se recorre en compañía, y de que la amistad y el apoyo mutuo son esenciales para alcanzar nuestros sueños. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber escuchado mis opiniones, y por haber compartido conmigo su tiempo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el mensaje de Demet a Can. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué otras reflexiones les suscita este tema? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber si ustedes también se sintieron orgullosos, si celebran la amistad y el compañerismo en la industria, y si creen que este tipo de gestos son importantes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les aseguro que vienen muchas más noticias, análisis y sorpresas sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden seguir soñando y apoyando a sus artistas favoritos. Hasta la próxima.